Hoy nos metemos de lleno en un tema que ha generado un revuelo tremendo: la propuesta de Bukele, el presidente de El Salvador, de aceptar en las cárceles salvadoreñas a algunos presos y deportados de Estados Unidos. Desde luego, un tema con mucha miga. Tenemos un montón de artículos de Nuevo Herald, Infobae, Associated Press, CNN y GetView para analizar a fondo este acuerdo. ¿Preparado para descubrir las reacciones en El Salvador y las implicaciones legales y políticas que conlleva? Listo. Pues empecemos por el principio. ¿Nos podrías detallar qué grupos concretos ha ofrecido Bukele acoger en El Salvador? Según las fuentes que manejamos, Bukele se ha ofrecido a aceptar a 3 grupos: migrantes indocumentados, da igual la nacionalidad, que hayan sido condenados por delitos graves en Estados Unidos. Ajá. El segundo grupo son los criminales peligrosos, pero que tengan la ciudadanía o residencia legal estadounidense y que estén presos actualmente en Estados Unidos. Entiendo. Y por último, miembros de pandillas como la Mara Salvatrucha o MS-13 y el Tren de Aragua. Vaya. ¿Y cómo se ha recibido esta propuesta en Estados Unidos? ¿Hay alguna reacción destacable? Sí, el senador republicano Marco Rubio, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha calificado este acuerdo como algo inaudito, vamos, sin precedentes, y además ha resaltado los beneficios que podría tener para Estados Unidos. ¿Y cuáles serían esos beneficios? ¿Qué es lo que gana Estados Unidos con este acuerdo? Rubio ha mencionado 2, principalmente. Por un lado, se reduciría el coste de tener a estos criminales, considerados peligrosos y violentos, en las cárceles estadounidenses. Tiene sentido. Y por otro lado, podría ser una forma de abordar la violencia de las pandillas y la inmigración ilegal de forma más efectiva. Claro. Imagino que las opiniones en El Salvador sobre este acuerdo serán muy diversas. ¿Qué nos puedes contar sobre la recepción de esta propuesta por parte de la ciudadanía salvadoreña? Claro, como te puedes imaginar, hay un montón de opiniones diferentes. Por ejemplo, Georgina García, una ama de casa de 60 años, está preocupada por la posibilidad de que entren más criminales al país. Normal, con el historial de violencia pandillera que ya tiene El Salvador. Exacto. Y Juan José Ordóñez, un ex guerrillero también de 60 años, está de acuerdo con ella. Critica la idea de Bukele y dice que cada país debería ocuparse de sus propios criminales. Claro, es lógico que la gente tenga ese miedo. Por supuesto. Pero también hay quien lo ve con buenos ojos. José Alberto Claros, un sargento retirado de 65 años, piensa que la propuesta es buena si Bukele consigue a cambio frenar las deportaciones y la legalización de los salvadoreños que viven en Estados Unidos. O sea que lo ven como una oportunidad para sacarle algo a Estados Unidos a cambio de aceptar a estos presos y deportados. Sí, esa es la idea. Y en cuanto a los grupos de derechos humanos, ¿cómo han reaccionado ante esta propuesta? Bueno, Ingrid Escobar, la directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, ha calificado la oferta de Bukele como una decisión a la ligera, sin consultar con nadie, y ha expresado su miedo a que El Salvador se convierta en una especie de Guantánamo 2.0. ¿A qué se refieren con esa comparación? ¿Por qué lo llaman Guantánamo 2.0? Pues porque las cárceles de El Salvador ya están a reventar y tienen fama de ser muy violentas. Hay un montón de informes que hablan de abusos y torturas y preocupa mucho la falta de garantías para los presos y la posibilidad de que se violen los derechos humanos con la excusa de la represión de las pandillas. Ya, y encima está el miedo a que El Salvador se convierta en un vertedero para los criminales de otros países. Exacto, ese es otro de los grandes temores. Y hablando de cárceles, ¿qué papel juega en todo esto el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT? El CECOT es la cárcel más grande de toda Latinoamérica. Imagínate, tiene capacidad para 40,000 reclusos. Se inauguró el año pasado, en 2023, y está a unos 75 kilómetros al sureste de San Salvador. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y qué sabemos sobre las condiciones de vida en esta megacárcel? Pues por lo que se sabe, son bastante duras. Hay muchísima gente, apenas tienen contacto con el exterior, y no hay programas de rehabilitación ni talleres educativos. Los presos no pueden salir al exterior solo para asistir a alguna charla motivacional de vez en cuando o para hacer ejercicio físico, siempre vigilados, claro. El ministro de Justicia de Bukele ha dicho que los detenidos no volverán jamás a sus comunidades. Suena bastante restrictivo, ¿no? La verdad es que sí. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué busca Bukele con esta oferta? ¿Por qué se ofrece aceptar a estos presos? Cierto. ¿Hay alguna pista sobre sus motivaciones? ¿Qué es lo que gana El Salvador con esto? Bukele ha mencionado una tarifa que Estados Unidos pagaría a El Salvador por aceptar a estos presos y deportados. Dice que es relativamente baja para Estados Unidos, pero significativa para El Salvador. Y aparte del dinero, ¿qué más podría incluir esa tarifa? Pues se especula con la posibilidad de que Bukele esté buscando asegurar más ayuda económica o incluso otro tipo de concesiones por parte de Estados Unidos, como frenar las deportaciones o facilitar la legalización de los salvadoreños que viven allí. Ya, tiene sentido. ¿Y hay alguna otra teoría sobre las motivaciones de Bukele?
Algunos analistas creen que Bukele podría estar interesado en conseguir la deportación de algunos líderes de la MS-13 que pudieran implicar a su gobierno en supuestas negociaciones que se hicieron en el pasado con pandillas. También se ha dicho que Bukele busca una victoria mediática para Trump, con quien se lleva bien, y así fortalecer su relación con el gobierno estadounidense. Desde luego, es una jugada con muchas incógnitas. ¿Te parece si ahora nos centramos en las posibles implicaciones legales y políticas de este acuerdo? Venga, perfecto. Empecemos por la legalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses a prisiones extranjeras. ¿Qué nos puedes contar sobre este aspecto? Pues es un tema bastante complejo que seguro que generaría mucho debate. Algunos expertos dicen que este tipo de deportaciones podrían ir en contra de los derechos de los ciudadanos estadounidenses y que tendrían que superar muchos obstáculos legales. Entiendo. En cuanto a la deportación de migrantes de otras nacionalidades, ¿qué aspectos legales habría que tener en cuenta? En ese caso también habría que mirar los acuerdos internacionales que protegen los derechos de los migrantes. No se puede deportar a una persona a un país donde su vida o su libertad estén en peligro. Claro. Y aparte de los aspectos legales, ¿qué implicaciones políticas podría tener este acuerdo? Este acuerdo podría tener consecuencias a largo plazo para la reputación internacional de El Salvador y su historial en materia de derechos humanos. Podría haber una reacción negativa de los grupos de derechos humanos y la comunidad internacional, y El Salvador podría ser visto como un país que no respeta los derechos fundamentales de las personas. Es un tema delicado, sin duda. ¿Te parece si dejamos aquí la primera parte y en la próxima nos centramos en las reacciones dentro de El Salvador y en las posibles consecuencias a largo plazo de este acuerdo? Me parece perfecto. Seguimos, ¿no? Profundizando en este acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador. Si te parece, ahora nos centramos en las consecuencias a largo plazo que podría tener, tanto para El Salvador como para Estados Unidos. Perfecto. Ya hemos analizado en la primera parte los detalles del acuerdo, las reacciones, las posibles motivaciones de Bukele, las implicaciones legales y políticas. Ahora, vamos a indagar en esas consecuencias a largo plazo que mencionabas. Vale, empecemos por El Salvador. Una de las principales preocupaciones es que este acuerdo pueda convertir al país en un estado clientelar de Estados Unidos. ¿Y eso qué implicaciones tendría para El Salvador? ¿Qué significa ser un estado clientelar? Un estado clientelar depende, política y económicamente, de otro país más poderoso. En este caso, la tarifa que pagaría Estados Unidos a El Salvador por alojar a sus presos y deportados podría generar una dependencia económica importante. Es decir, que El Salvador podría verse obligado a aceptar las condiciones que le imponga Estados Unidos para seguir recibiendo esos fondos. Exactamente. Y esa dependencia económica al final podría traducirse en una dependencia política. El Salvador se vería presionado para alinearse con los intereses de Estados Unidos en la región, lo que podría afectar a su soberanía. Algunos expertos incluso advierten que este acuerdo podría socavar la independencia de El Salvador y convertirlo en un peón de la política exterior estadounidense. Sí, esa es una de las grandes preocupaciones. Y no podemos olvidar el impacto que la llegada masiva de criminales extranjeros podría tener en la sociedad salvadoreña. Claro. Hablamos antes de la preocupación por el aumento de la violencia y la inseguridad. Meter a miles de criminales, muchos de ellos miembros de pandillas, en un país que ya lucha contra la delincuencia podría empeorar la situación, generar un clima de miedo e inseguridad en la población. El gobierno de Bukele defiende que el CECOT, la megacárcel donde se alojarían estos presos y deportados, es una prisión de máxima seguridad, lo que impediría que escapen. Sí, pero eso solo soluciona a una parte del problema. Mantenerlos encerrados no es suficiente. ¿Qué ocurre después? Cuando cumplen sus condenas, ¿qué pasa con la reinserción social? El CECOT no cuenta con programas de rehabilitación, ¿verdad? Exacto. Esto significa que estos criminales, una vez que hayan cumplido sus condenas, serían liberados en El Salvador sin ninguna preparación para reintegrarse en la sociedad. Es como una bomba de relojería. Totalmente. Podrían volver a delinquir y además su presencia generaría miedo y desconfianza en las comunidades que los acojan, lo que podría aumentar la tensión social. Y aparte del impacto en la seguridad, ¿qué otras consecuencias negativas podría tener este acuerdo para El Salvador? También hay que tener en cuenta el impacto económico. La llegada de criminales extranjeros podría afectar negativamente al turismo y a la inversión extranjera. El Salvador ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para mejorar su imagen y atraer inversiones. Y este acuerdo podría echar por tierra todo ese trabajo. Es decir, que el coste económico a largo plazo podría superar los beneficios a corto plazo que pueda obtener El Salvador. Es una posibilidad que hay que considerar. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto en los derechos humanos. Claro, las organizaciones de derechos humanos han denunciado en repetidas ocasiones las condiciones inhumanas en las cárceles de El Salvador y la falta de garantías procesales durante el régimen de excepción. Alojar a criminales extranjeros en esas condiciones sería una violación flagrante de los derechos humanos.
lo que podría acarrear sanciones internacionales y dañar aún más la reputación de El Salvador. Hablemos ahora de las consecuencias para Estados Unidos. ¿Qué riesgos corre el gobierno estadounidense al firmar este acuerdo? Uno de los principales riesgos es de carácter legal. Deportar a ciudadanos estadounidenses a prisiones extranjeras es un tema complejo que podría generar muchos litigios. Y sentar un precedente peligroso. Exacto. Además, la deportación de migrantes de otras nacionalidades también conlleva riesgos legales. Estados Unidos está obligado por acuerdos internacionales a garantizar que los migrantes que deporta no son enviados a países donde su vida o su libertad corran peligro. Si se producen violaciones de derechos humanos en El Salvador, Estados Unidos podría ser considerado cómplice y enfrentarse a consecuencias legales. Y más allá de las consecuencias legales, este acuerdo también podría dañar la imagen internacional de Estados Unidos. Sin duda, Estados Unidos siempre se ha presentado como un defensor de los derechos humanos y la democracia. Este acuerdo contradice esos principios y podría afectar a su credibilidad en el escenario internacional. ¿Y qué repercusiones podría tener en la política interior estadounidense? Este acuerdo ha generado un debate intenso en Estados Unidos. Algunos sectores lo consideran una medida necesaria para combatir la delincuencia y proteger las fronteras. Pero imagino que también hay muchas voces críticas. Por supuesto. Los críticos dicen que es una medida inhumana que viola los derechos de los migrantes y que tendrá consecuencias negativas a largo plazo, tanto para Estados Unidos como para El Salvador. Este acuerdo ha reabierto el debate sobre la política migratoria de Estados Unidos y ha puesto de manifiesto las profundas divisiones que hay en la sociedad estadounidense con respecto a este tema. Y no podemos olvidar el impacto que este acuerdo podría tener en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y El Salvador. Efectivamente, Estados Unidos y El Salvador tienen una larga historia de cooperación en materia de seguridad y desarrollo. Este acuerdo, al generar tensiones y desconfianza, podría dañar esa relación bilateral y dificultar la colaboración entre ambos países en el futuro. Sin duda, es una situación delicada que requiere un análisis muy cuidadoso de todos los factores en juego. Totalmente de acuerdo. Es una medida controvertida, con muchos riesgos e incertidumbres. Sus consecuencias a largo plazo son difíciles de predecir. En la próxima parte de nuestro análisis, exploraremos el papel de la comunidad internacional y las posibles alternativas a este acuerdo. Me parece una excelente idea. Hasta entonces. Hasta la próxima. Ampliemos un poco el foco y centrémonos en el papel de la comunidad internacional en este asunto. En las partes anteriores hemos analizado con bastante detalle las posibles consecuencias a largo plazo que este acuerdo podría tener, tanto para El Salvador como para Estados Unidos. Pero, ¿cómo se ve este acuerdo desde fuera? ¿Qué opinan otros países y las organizaciones internacionales? Pues la comunidad internacional está observando con mucha atención este acuerdo y diría que las reacciones son bastante diversas. Hay mucha preocupación, sobre todo en lo que respecta a los derechos humanos. Entiendo. ¿Y qué postura han adoptado las principales organizaciones internacionales, como la ONU o la OEA? Tanto la ONU como la OEA han expresado su preocupación por las implicaciones que este acuerdo podría tener en materia de derechos humanos. Han instado a ambos países, tanto Estados Unidos como a El Salvador, a garantizar que se respeten los derechos de los migrantes y a buscar soluciones que no impliquen la vulneración de esos derechos. Y han ido más allá de las palabras. ¿Han tomado alguna medida concreta? De momento, se han limitado a hacer llamamientos al diálogo y a la búsqueda de soluciones respetuosas con los derechos humanos. Pero está claro que la comunidad internacional está vigilante y que este acuerdo no ha pasado desapercibido. ¿Y qué hay de la postura de otros países? ¿Han expresado su opinión sobre este acuerdo? Algunos países latinoamericanos, especialmente aquellos que tienen una alta tasa de migración a Estados Unidos, han mostrado su inquietud por el precedente que este acuerdo podría sentar. ¿A qué te refieres? Temen que este acuerdo pueda servir de modelo para que Estados Unidos intente replicar este tipo de acuerdos con otros países de la región. Es decir, que la región podría convertirse en un lugar donde Estados Unidos envía a sus deportados sin tener en cuenta las consecuencias que esto podría tener para los países receptores. Sería una situación bastante preocupante, ¿no? Desde luego. Y también existe el temor de que este acuerdo genere un efecto dominó, que otros países, al ver que Estados Unidos adopta este tipo de medidas, se sientan tentados a seguir su ejemplo y a endurecer sus propias políticas migratorias. Es decir, que en lugar de avanzar hacia una mayor cooperación regional en materia migratoria, podríamos estar yendo hacia atrás, hacia un escenario de mayor cierre de fronteras y de vulneración de los derechos de los migrantes. Exactamente, ese es el riesgo. Y la comunidad internacional, en lugar de apoyar este tipo de medidas unilaterales, aboga por un enfoque integral de la migración.
¿Y en qué consiste ese enfoque integral? Se trata de abordar las causas profundas de la migración, no solo de intentar contener los flujos migratorios. Se propone la creación de vías legales para la migración, el fortalecimiento de los sistemas de asilo en los países de destino, la lucha contra la pobreza y la violencia en los países de origen y la promoción del desarrollo económico en la región. Son medidas que van a la raíz del problema, en lugar de limitarse a poner parches. Efectivamente, se busca una solución sostenible a largo plazo, que beneficie tanto a los migrantes como a los países implicados. En lugar de externalizar la responsabilidad, se busca una responsabilidad compartida. Exacto. Y la comunidad internacional juega un papel clave en la promoción de este enfoque integral de la migración. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este análisis. Hemos visto los detalles del acuerdo, las reacciones que ha generado, las posibles motivaciones de Bukele, las implicaciones legales y políticas, las consecuencias a largo plazo y el papel de la comunidad internacional. ¿Te parece si, para terminar, hacemos un breve resumen de los puntos clave? Me parece perfecto. Hemos visto que acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador para alojar a criminales y deportados estadounidenses en El Salvador ha generado una gran controversia y preocupación tanto dentro como fuera de ambos países. Este acuerdo, que afecta a migrantes indocumentados condenados por delitos graves en Estados Unidos, criminales peligrosos, con ciudadanía o residencia legal estadounidense y miembros de pandillas, ha sido criticado por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos y por el riesgo de que El Salvador se convierta en un estado clientelar de Estados Unidos. Las consecuencias para El Salvador podrían ser bastante graves. Aumento de la violencia, deterioro de la imagen internacional, dependencia económica y política de Estados Unidos y un posible retroceso en materia de derechos humanos. Y Estados Unidos tampoco sale indemne de este acuerdo. Se enfrenta a riesgos legales por la deportación de sus propios ciudadanos y podría ser acusado de violar acuerdos internacionales si se producen violaciones de derechos humanos en El Salvador. Además, este acuerdo podría dañar la imagen internacional de Estados Unidos y socavar su credibilidad como defensor de los derechos humanos. La comunidad internacional observa con preocupación este acuerdo y aboga por un enfoque integral de la migración que aborde las causas profundas del fenómeno y promueva la cooperación entre los países. Este acuerdo plantea una pregunta fundamental. ¿Es este el tipo de modelo de cooperación que queremos para la región? Un modelo basado en la externalización de la responsabilidad y la vulneración de derechos. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que está claro es que este acuerdo tendrá consecuencias importantes, tanto para El Salvador como para Estados Unidos, y que la comunidad internacional estará vigilante para que se respeten los derechos humanos de todas las personas afectadas. Muchas gracias por tu análisis. Ha sido realmente esclarecedor. A ti por invitarme. Y a ti, querido oyente, gracias por acompañarnos en esta inmersión en un tema tan complejo y relevante. Esperamos haberte proporcionado las herramientas para que puedas formarte tu propia opinión. Hasta la próxima. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.